El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de diciembre del 2024. A cargo de la misma estará Carlos Cañete, encargado de despacho del Departamento Índices de Precios. Buenos días. Vamos a dar inicio al resultado de la inflación del mes de diciembre del año 2024. Y empezamos diciendo de que el resultado de la inflación de diciembre del 2024 fue del 0,7%, superior al 0,3% verificado en diciembre del año pasado. Con este resultado, la tasa acumulada asciende al 3,8%, levemente superior al que se registró en diciembre del 2023, que fue el 3,7%. En esta lámina podemos mostrar cómo evolucionaron los precios en este periodo determinado del 2023 al 2024. Si bien en las barras azules podemos notar las inflaciones puntuales y mensuales, eso no significó que los precios no hayan evolucionado y no hayan creciendo, como se ve aquí en la línea azul, y más acentuadamente en este periodo que fue el periodo de la pospandemia, donde llegamos a tasas interanuales del 11,8%, no solamente acá en Paraguay, sino en varios países de la región y en el mundo, por lo cual se esperaba que justamente esas tasas también bajaran a niveles más moderados como se había visto en años anteriores. Si hacemos un análisis del crecimiento de los precios del 2021 al 2024, vemos que los alimentos han crecido en torno al 38%. Y eso es lo que justamente sienten los consumidores a la hora de ir a comprar en los establecimientos con un menor poder de compra. Por su parte, la inflación núcleo registró una tasa del 0,3%, similar al 0,3% verificado en diciembre del año pasado, y con este resultado, este indicador cierra el año con una tasa del 3,4%, inferior al 3,6% visto en el 2023. En cuanto a la inflación subyacente, que es la que excluye los rubros volátiles de la canasta, la misma en diciembre registró una tasa del 0,6%, superior al 0,2% verificado en diciembre del año pasado, y con este resultado, este indicador cierra el año con una tasa acumulada del 4,5%, superior al 3,2% observado a final de diciembre del 2023. Acá podemos observar la evolución de las tasas mensuales de la inflación total. Así como habíamos mencionado en el gráfico anterior, vemos que en este periodo de la post-pandemia se han registrado las tasas más altas, y también hemos mencionado que la tasa de inflación mensual en el mes de diciembre fue del 0,7%, superior al 0,3%. En cuanto a la inflación núcleo, vemos también la evolución de las tasas mensuales, que muestra prácticamente un similar comportamiento. En esos periodos mencionados también se reflejan las tasas más altas. También hemos mencionado que la tasa de inflación de la núcleo fue del 0,3%, similar al 0,3% observado en diciembre del año pasado. Similar comportamiento también se observa en la inflación subyacente. En este caso hemos mencionado que la inflación subyacente fue en un 0,6% en diciembre. Esta tasa es superior a la inflación registrada en la núcleo, el 0,3%, y levemente inferior a la inflación total, que registró una tasa del 0,7%. En cuanto a los bienes y servicios de la canasta, podemos observar de que los bienes alimenticios en el mes de diciembre registraron una tasa de variación del 1,9%, superior al 1,4% verificado en diciembre del año pasado. Aquí podemos destacar los incrementos en las carnes, como carne vacuna, y los productos sustitutos de la carne vacuna, como las carnes de ave, carne de cerdo y también los embutidos. Con este resultado, este segmento acumula al año una tasa del 5,3%, inferior al 7,3% verificado en diciembre del año pasado. Si descontamos o excluimos las frutas y las verduras de este segmento, eh, esta registró en el mes de diciembre una tasa del 1,8%, levemente inferior al registrado a los bienes alimenticios en su conjunto, y superior al 0,9% verificado en diciembre del año pasado. Con este resultado, este segmento acumula una tasa del 8,3%, superior al 5,7% verificado
en diciembre del año pasado. Así podemos ver que las frutas y las verduras que venían registrando tasas negativas en los meses previos, en el mes de diciembre registra una tasa positiva del 2,3%, inferior al 4,6% verificado en diciembre del año pasado. Este segmento acumula en el año una tasa del menos 12,2%, muy inferior al que se vio a finales de diciembre del año pasado, el 17,5%. Esta tasa obviamente estaba influenciada por condiciones climáticas adversas en la producción nacional, como también restricciones de entrada de productos de este tipo. En cuanto a los otros bienes distintos de los alimentos, tuvimos una tasa negativa al menos 0,1%, superior a la que se registró en diciembre del año pasado, del 0,4%. Aquí podemos destacar las reducciones de los combustibles que se dieron en el mes de diciembre y leves bajas que se dieron en algunos bienes durables. Con este resultado, este tipo de bienes acumulan una tasa del 3%, superior al 0,3% verificado en el año 2023. Con todos estos datos, el total de los bienes registra una tasa del 0,9%, superior al 0,4% verificado en diciembre del año pasado, y acumula una tasa del 4,1%, superior al 3,4% verificado en el año 2023. Si examinamos los servicios y rentas de la canasta, podemos observar que han registrado en el mes de diciembre los servicios un incremento del 0,4%, superior al 0,2%. En este segmento se destacan los incrementos de precios que tienen que ver con los paquetes turísticos, las comidas consumidas fuera del hogar, como así también servicios de cuidado personal. Con este resultado, los segmentos de servicio acumulan en el año una tasa del 3,4%, inferior al 4,4% verificado a finales de diciembre del 2023. En cuanto a la renta, que son los alquileres, en el mes de diciembre registraron una tasa del 0%, similar a la que se registró en diciembre del año pasado, y acumula una tasa del 1,2%, inferior al 2,3% verificado a final del año 2023. El total de los servicios, por su parte, registra una tasa del 0,3%, levemente superior al 0,2% verificado en diciembre del año pasado, y acumula una tasa de 3,2%, inferior al 4,2% de finales del 2023. Dado todos estos datos, esto configura el resultado de la inflación del mes, del 0,7%, y una tasa acumulada del 3,8%. Si miramos algunas medidas de tendencia, en este caso en el cuadro de la izquierda, la núcleo, que ha registrado un leve incremento con relación a noviembre, del 3,3 al 3,4, y en el caso de la IPC-SAE, que se mantuvo en 3,7 con relación a noviembre. Ambas se encuentran por debajo de la meta de inflación del 4%. Si examinamos los alimentos sin fruta y verdura, así como habíamos comentado, el cierre del año acumula una tasa del 8,3%, superior al 7,4% que vimos que había registrado en noviembre, por encima de la meta de inflación. En ese sentido, también vemos los importados sin fruta y verdura, que han registrado un incremento del 2,5 al 3,1%, pero este se mantiene por debajo de la meta de inflación. Al ver diríamos, las monedas de las regiones comparadas con la moneda norteamericana, y excluyendo un poquitito el comportamiento de Argentina, vemos que el resto de los países han registrado depreciaciones. En este caso, el guaraní tuvo la menor depreciación con respecto a los países de la región. En este caso, Uruguay registró una depreciación del 12%, Chile una depreciación del 12,1%, y Brasil, que tiene una depreciación más alta con relación a los otros países, de 23,9%. En cuanto al entorno externo, en este caso, esta variable que solemos mostrar, que es la del petróleo, vemos que la variedad Brent ha cotizado en el mes de diciembre en $72,9 por barril, inferior al precio que habíamos observado en diciembre del año pasado de 77,3. Con esto cierra una tasa del menos 5,7 de diciembre, inferior al menos 0,1% registrado en diciembre del año pasado.
El mismo comportamiento se puede observar en el petróleo de la variedad WTI o West Texas Intermediate, con una cotización a diciembre del 69,4 dólares por barril, que también fue menor a la que se cotizó en diciembre del año pasado, el 72,1, y con esto registra una tasa del menos 3,7% al mes de diciembre del 2024. En cuanto a la inflación regional y mundial, así como habíamos comentado en la lámina anterior, vemos aquí la evolución de la inflación de varios de los países de la región y del mundo con respecto a la evolución de la inflación de Paraguay. Y habíamos mencionado que justamente en los periodos de prepandemia vemos cómo las tasas se elevaron en su momento, pero todas pasando esa coyuntura económica, se esperaba que converjan a niveles más moderados. En este caso, al mes de noviembre del 2024, vemos que la tendencia de la inflación de Paraguay, la de Chile y la de Colombia tuvieron la misma tendencia a la baja. Colombia de un 5,5 a 5,20%, Chile de un 4,5 al 4,2%, Paraguay de un 3,6%, baja un 3,4%. Repetimos otra vez, estos son datos a noviembre. Y en contrapartida vemos países como Brasil, Estados Unidos, Perú y la zona euro que registraron leves incrementos en el mes de noviembre. Brasil de una tasa del 4,5 sube a una tasa del 4,87%. Estados Unidos una tasa del 2,6% sube a una tasa del 2,7%. Perú con una tasa del 2,1% que registró en noviembre, en octubre, perdón, sube a una tasa del 2,20%, y la zona euro de una tasa del 2% se incrementa al 2,2% a noviembre del 2024. Aquí podemos dar un resumen de las tasas mensuales de todos los países analizados. Así como habíamos mencionado, muchos de los países han registrado tasas de variaciones positivas, excluyendo Argentina y Bolivia. Las tasas positivas registradas por los países fueron tasas moderadas, pero también al mismo tiempo se registraron tasas negativas moderadas en algunos países, como vemos acá en Estados Unidos, con menos 0,1%, Alemania menos 0,2%, Ecuador menos 0,26%, la zona euro menos 0,3% y China menos 0,6%. En cuanto a las tasas interanuales, excluyendo Argentina y Bolivia, los demás países han registrado tasas relativamente moderadas, en torno al, en este caso, el 0,2, al 5,5, al 5,20, perdón. Y Paraguay se sitúa en el medio de esto con una tasa del 3,4% por debajo de Chile del 4,2% y por encima de Estados Unidos, Perú, Alemania, zona euro, Ecuador y China. Si examinamos la unidad de tendencia como el IPC-SAE, que es el IPC que excluye alimentos y energía, vemos que Brasil, Perú y Paraguay han tenido un leve incremento en esa tasa. En este caso Brasil, que tenía una tasa del 3,8%, se incrementa 3,9% en el mes de noviembre, por encima de su meta de inflación. Y Perú, con una tasa del 2,5, se incrementa a 2,6%, por debajo de su meta de inflación. Y en el caso de Paraguay, también un leve incremento en la tasa del 3,6 al 3,7, por debajo de la meta de inflación del 4%. Si analizamos también las inflaciones totales, vemos que Brasil y Perú han tenido un leve incremento. En este caso, 4,8 al 4,9 Brasil, por encima ya de su límite de meta de inflación. En el caso de Perú, del 2% al 2,3%, dentro del rango de su meta de inflación. Y en el caso de Paraguay, en el caso de Paraguay, un 3,4% que desciende el 3,6% y se mantiene por debajo de la meta de inflación. Y en el caso de Colombia y Chile también tuvieron un descenso del 4,5, como habíamos mencionado, al 4,2, por encima de su meta de inflación del 3%, y Colombia con una tasa del 5,5, que desciende al 5,2%, por encima de su límite superior de la meta de inflación. En cuanto a la economía de Estados Unidos, esta registró una tasa de inflación del menos 0,1% en el mes de noviembre,
Esto debido a la reducción en los precios de los combustibles. Vemos que la tasa interanual al mes de noviembre, en la total, da un registro del 2,7%, como habíamos dicho, con un leve incremento. La tasa de los alimentos quedan 2,4%, ambas por encima de su meta de inflación del 2%, y vemos que el componente de transporte, donde están incluidos los combustibles, tienen un menor crecimiento, pero siempre con una tasa negativa del menos 1,4%. Similar comportamiento se ve en la economía de la zona del euro, con una tasa negativa también en el mes de noviembre, el menos 0,3%. También se registraron bajas en los combustibles. Esto le permite a esta economía llegar a una tasa interanual al mes de noviembre del 2,2%, levemente por encima de su meta de inflación. Los alimentos con 2% ya en línea con esa meta, y también vemos un menor crecimiento también en la agrupación transporte, donde también están constituidos los elementos de combustible con una tasa moderada del menos 0,1%. Este es un resumen de la evolución mensual de las tasas de los países que ponemos a disposición de los usuarios de octubre del 23 a noviembre del 24, y así como hemos mencionado, se registraron tasas positivas moderadas, como también algunas tasas negativas, también moderadas en algunos países. Esto es el mismo resumen, pero con tasas de variaciones interanuales eh, para el mismo periodo, así como también hemos mencionado que la tasa más alta es Argentina con 170,1, Bolivia 9,51%, y la tasa más baja, que es la de China, con 0,2% en términos interanuales. En cuanto al indicador del alimento de la FAO, podemos observar que al mes de noviembre este indicador registra una tasa interanual del 5,7%, que veíamos ver ya que se estaba incrementando el mes de septiembre, eh, debido justamente a los aumentos que se dan en aceites, en lácteos y carnes. Si uno compara esta tasa del 5,7 el año pasado, en el mismo periodo, esta tasa estaba por negativa en menos 11,3%. En el caso de los lácteos, también vemos que en el mismo periodo del año pasado registraba una tasa negativa del menos 21%, y en el caso de los aceites registraba una tasa también negativa del 19,8%, y las carnes también con menos 2,3%. Eh, También vemos acá segmentos que han atenuado estos aumentos, como se ve acá los cereales con menos 8%, y azúcar con menos 21,7%. Acá podemos ver la tabla de las variaciones mensuales de este indicador, y vemos que los alimentos se incrementaron en un 0,5%, justamente debido a los lácteos, 0,6%, y a los aceites, 7,5%. Este resultado se vio atenuado por las bajas moderadas en carne, menos 0,8%, cereales, menos 2,7%, y azúcar, menos 2,4%. Dentro del entorno interno, si vemos otras unidades de otras medidas de tendencia, como la subyacente X1, IPC-SAE y bienes libres sin fruta y verdura, podemos observar el repunte que tiene la inflación subyacente X1, especialmente de un 4,9 a un 5,3, que cierra en diciembre del 2024. Lo mismo para el indicador de bienes libres sin fruta y verdura, que de un 4,3 sube un 4,8%. La subyacente de un 4% se incrementa un 4,5%, y la IPC-SAE, que se mantiene con relación a los registros de noviembre, en 3,7%. Obviamente estos aumentos tienen mucho que ver en diciembre por el tema del aumento de los precios de los alimentos. Y acá podemos ver de que, si bien los alimentos en su momento han tenido un decrecimiento, sus tasas vuelve otra vez a posicionarse en niveles elevados, con una tasa del 5,3% al mes de diciembre. No así
el tema de los combustibles que venía descendiendo significativamente. Si bien se ve un menor crecimiento a diciembre del 2024 con una tasa del menos 1%, superior a lo que se había registrado en, en, en diciembre del año pasado con una tasa negativa del menos 12,4%. Si analizamos la incidencia, el resultado de la inflación del 0,7%, vemos que está más incidida por el registro del alimento, con una incidencia del 0,5, los rubros volátiles con una incidencia del 0,1 y de los servicios con una incidencia del 0,1. En términos interanuales, vemos también que el resultado del 3,8% está justificado por la incidencia de los alimentos en 2,1, de los servicios 1,2 y de los bienes 1, y atenuado este resultado por la incidencia de los rubros volátiles en menos 0,5. Acá podemos apreciar el comportamiento de los rubros volátiles, en este caso frutas y las verduras, que después de tener un nivel de precio bastante elevado, vinieron mostrando una disminución significativa en los meses anteriores, pero en diciembre se nota un leve repunte. No obstante, la tasa interanual para este rubro cierra al menos 12,2%, después de comparar una tasa bastante elevada del 36,2%. Eh, Igualmente, en el periodo de octubre a diciembre se ven algunas hortalizas que diríamos tienen un nivel de precio elevado, como el caso de la zanahoria. En el caso de la papa no tanto, pero sí sigue siendo un nivel elevado a lo observado al periodo anterior, a octubre de 2023. También vemos que la cebolla también tiene un nivel de precio elevado, ¿no? Y en contrapartida, el locote y el tomate que venían teniendo un nivel elevado, bueno, en los últimos meses se dio una disminución importante de estos dos rubros, con mucha importancia, pero en diciembre volvieron a repuntar. No obstante, el locote sigue con un rango negativo, un menos 48,2 en estos periodos, y tomate del menos 19,4 que se dio en octubre de 2023-2024, sube al menos 6,7%, manteniéndose siempre en rango negativo. En cuanto a la inflación de la carne vacuna, la misma registró 4,7%. Con esta se registra el cuarto aumento que se da a partir de septiembre, y la más significativa fueron justamente estos dos últimos meses, el mes de noviembre con una tasa del 7,2 y en diciembre con una tasa del 4,7%. Esto va, diríamos, explicado por condiciones de demanda típicas que se dan en esta época del año, como también aperturas en nuevos mercados y mayor exportación con mejores precios. Si vemos el desglose de, de los cortes vacunos, vemos que todos los cortes vacunos han registrado variaciones positivas, y la más significativa obviamente se ve otra vez en los cortes populares, como la costilla en 6,7%, costilla de segunda 4,8%, falda 6,1%, vacío 6,9%. También vemos otros cortes de primera como bola de lomo 4%, carnaza de primera 4%, tapa cuadril 3%, peseto 5,2%, y los otros cortes también con registros positivos. En promedio, esto da un registro del 4,7% mensual y acumula en el año una tasa del 16,1%, muy superior a lo que se vio el año pasado, que fue el cierre del 2023 con una tasa del 5,2%. Asimismo, los cortes o los productos sustitutos de la carne vacuna también sufrieron incrementos. Eso es justamente por el precio de la carne vacuna, que se ven se encuentran a niveles de precio elevado, entonces el consumidor se traslada a estos cortes
que son los más inmediatos. Y en ese sentido, las carnes aves han registrado en promedio una tasa del 1,4% mensual debido justamente a aumentos en este producto: alita de pollo 5,1%, pollo entero 1,2%, muslo por los 2,9%, y con esto acumulan el año una tasa del 4,1%, superior al 0,1% que se vio a finales del 2023. Por su parte, la carne de cerdo también registró una tasa de variación del 7,2%, bastante significativa, y debido justamente a los incrementos de costeleta de cerdo en 5,5%, costilla de cerdo 9,2%, pierna de cerdo 5,4%, paleta de cerdo 5,7%. En promedio nos da un 7,2% estos registros, y acumula en el año una tasa del 13,3%, levemente inferior a lo que se registró a finales del 2023, que fue del 13,4%. En cuanto a los lácteos, aceite y panificados, vemos que los lácteos han registrado a diciembre una tasa interanual, digamos, levemente menor a la que se registró en noviembre. En noviembre fue el 7,6, ahora registra una tasa del 7,5. En el caso de los panificados, han registrado una tasa levemente superior, de 2,7 al 2,8. Y los aceites con una tasa del menos 9%. Aquí podemos ver la evolución mensual de las tasas de este producto de aceite. También registra la cuarta suba consecutiva con relación a los meses anteriores, que venía con registros negativos. Y en el mes de diciembre registra una tasa mensual de 2,5%. Esto va en línea con los registros que hemos visto de los indicadores de la FAO, en los cuales el aceite registra la tasa mayor dentro de sus componentes. En el caso de los combustibles, en el caso de los combustibles, registramos una reducción del menos 0,5%, debido a la disminución en nafta común, menos 1,3%, nafta super, menos 0,9%, y gasoil aditivado, menos 0,1%. Este resultado fue atenuado por la suba de gas de uso doméstico del 0,3%. Con este resultado, la tasa acumulada para los combustibles llega al menos 1%. La proporción de variaciones positivas en el mes de diciembre registra un 41,3%, inferior al que se vio en noviembre, el 52,5%, y levemente superior al promedio histórico del 40,8%. En cuanto a los reportes puntuales, vemos que el resultado del 0,7 a nivel de su grupo, y teniendo en cuenta la participación y la incidencia, vemos que encabeza la carne vacuna con una tasa del 4,7% y una incidencia del 0,3%, seguido de hortalizas y tubérculos frescos con una tasa del 7,1 y una incidencia del 0,1, embutidos con una tasa del 3,8 y una incidencia del 0,1, vacaciones y turismo 5,8% de tasa de variación y 0,1 la incidencia. Como también vemos otros como los productos sustitutos que hemos mencionado: carne de cerdo, carne de aves, comidas consumidas fuera del hogar, aceite, por nombrar algunos. Del otro lado, las bajas que han atenuado justamente este resultado, vemos la fruta fresca con una tasa del menos 5,1% y una incidencia del menos 0,1. Los combustibles, una reducción del menos 0,5%, huevos menos 1,9%, quesos 0,5%, servicio de alojamiento menos 2,9% y menudencia vacuna menos 1,7%. Esta es la misma información, solamente teniendo en cuenta las tasas de variaciones, y vemos que carne de cerdo registra la tasa más alta con un 7,2%, las hortalizas 7,1%, vacaciones y turismo 5,8%, legumbres secas 5,6%, sal y especias 5,1%, y carne vacuna 4,7%, como también los embutidos 3,8%, como los principales que han incidido en el resultado de la inflación del mes.
En contrapartida, también vemos aquí las bajas que se dieron, que fueron menos 5,1% en fruta fresca, menos 2,9% en alojamiento, menos 1,9% en huevos, menos 1,7% en menudencia y combustibles y queso con menos 0,5 respectivamente. Si vemos en términos acumulados, también a nivel de su grupo y teniendo en cuenta su participación, dado los últimos resultados en carne vacuna, esta se posiciona en primer lugar con una tasa del 16,1% y una incidencia bastante importante, el 1,1%. También vemos algunos bienes durables como automóviles, 7,4% y una incidencia de 0,3%. Se encuentran también las frutas frescas con un 24,1% de variación en el año y una incidencia del 0,3%. Vemos las comidas consumidas fuera del hogar con una tasa del 5,1 y una incidencia del 0,2. Vacaciones y turismo, 18,8% en el año y una incidencia del 0,2. Quesos con una tasa de variación del 17,2 y una incidencia del 0,1. Leche líquida, 16,1 con una incidencia del 0,1, como también las pastas, embutidos, panificados, productos farmacéuticos, también niveles que tienen que ver con la educación, artículos de higiene para el hogar y algunos productos como bebidas gaseosas y revistas y periódicos. En contrapartida, los que atenuaron el resultado del 3,8%, podemos observar que fueron las hortalizas y tubérculos, con una disminución del menos 26,1% y una incidencia del menos 0,8%. Los combustibles, menos 1,8% y una incidencia del 0,1. También se destacan las reducciones en aceite, menos 9%, azúcar y edulcorantes, menos 4,8%, harina, menos 3,2%, menudencia vacuna, menos 2,4% y huevos, menos 0,5%. Esta es la misma información, solamente teniendo en cuenta las tasas de variación presentadas en la lámina anterior. Y vemos que la mayor variación se registra en revistas y periódicos con 25,6%, frutas frescas 24,1%, vacación y turismo 18,8%, quesos 17,2%, carne vacuna 16,1% y pasta alimenticia de arroz con 14,3%, por nombrar algunos. Y dentro de lo que son los registros negativos, habíamos mencionado que las hortalizas registraron una disminución del menos 26,1%, aceite menos 9%, perdón, azúcar edulcorante menos 4,8%, harinas menos 3,2%, menudencias menos 3,4%, combustible menos 1,8% y huevos menos 0,5%. Si vemos los principales aumentos, sin tener en cuenta su participación e incidencia, vemos que se observan primeramente los productos volátiles, en el caso del perejil, con una tasa de variación del 48,3%, repollo 34,2%, lechuga 28,2%, acelga 16,1%, tomate 15,7%, como así también se ven productos cárnicos, en este caso las costillas de cerdo con 9,2%, vacío 6,9%, costilla de primera 6,7%, falda 6,1%, los paquetes turísticos que habíamos mencionado, y también los embutidos, en el caso de pancho 5,2%, jamón cocido 4,6%, jamonada 4%, y con esto diríamos se presentan las variaciones en los registros más significativos en el mes en cuanto a términos de variación. Vemos también las disminuciones principales sin tener en cuenta su incidencia y su nivel de participación, solamente los registros de variación. Y la disminución importante se ve en limón, menos 18,2%, otras frutas frescas, menos 9,3%, zapallo, menos 9,1%, banana, menos 8,8%, como también se ven acá las reducciones en los combustibles, como nafta común, menos 1,3%, nafta super, menos 0,9%, y también el gasoil aditivado menos 0,1%. Aquí también se incluye el paquete turístico al interior del país, que son diferentes a los otros paquetes que se van al exterior, con una reducción
moderada del menos 0,3%. Yendo al resumen de la presentación realizada, podemos recordar de que la inflación total del 2024 fue el 3,8%, levemente superior al registro del año pasado, que fue el 3,7%. La inflación del mes de diciembre fue el 0,7%, superior a la que se registró en noviembre de este año, que fue el 0,2%. Por su parte, la inflación núcleo acumuló una tasa del 3,4%, por debajo de la que se acumuló el año pasado, del 3,6%. La inflación núcleo, por su parte, registró una tasa mensual del 0,3%, menor a la inflación total del mes, del 0,7%. El resultado está explicado y lo hemos mencionado por los alimentos y los servicios. Los alimentos con una tasa del 1,9%, los servicios con una tasa del 0,4%. Se destaca el incremento de la carne vacuna en 4,7%, como también de otros segmentos de la canasta, como recreación 1,1%, donde están metidos ahí los paquetes turísticos. Gasto en salud, una reducción, una suba moderada del 0,1%. Restaurantes y hoteles que tienen que ver justamente con las comidas consumidas fuera del hogar, con 0,3%. Sí, mencionamos también que los alimentos sin fruta y verdura han cerrado el año con una tasa del 8,3%, superior al 7,4% que vimos en noviembre de este año. Y en cuanto a las proporciones de variaciones positivas, dijimos que fueron del 41,3%, inferior al 52,5% que se vio en noviembre de este año, y levemente por encima del promedio histórico del 40,8%. En cuanto al entorno externo, también dijimos de que el petróleo Orient registró una tasa interanual al mes de diciembre negativa de menos 5,7%, y un similar comportamiento que se observó también en el petróleo de la variedad WTI, una tasa negativa de menos 3,7% a diciembre. En el caso de los indicadores de la FAO, dijimos que registra una tasa positiva interanual del 5,7%, y según este indicador, los precios del aceite son los que observan mayor variación, con una tasa del 32,2% a noviembre del 2024. También hemos mencionado la inflación de los países de la región y del mundo. También dijimos de que dentro de esos países analizados hay países que registraron tasas negativas, como en este caso Estados Unidos, con menos 0,1%, Alemania menos 0,2%, Ecuador menos 0,26%, zona euro menos 0,3%, China menos 0,6%. También dijimos que exceptuando Argentina, los países que han registrado tasa de variación positiva registraron de forma moderada, en este caso Perú con una tasa del 0,09%, Paraguay 0,2%, Chile 0,2%, Colombia 0,27%, Uruguay 0,36%, Brasil 0,39%, México 0,44%, Bolivia 1,45% y Argentina con una tasa del 2,6%, todas estas tasas al mes de noviembre, y lo mencionamos para recordar.